semana vamos a trabajar la identidad digital, tanto de nuestro alumnado como de los docentes. Para comenzar a hablar de identidad digital, nos vamos a preguntar ¿qué es la identidad? Para ello vamos a recurrir al diccionario, que define este término diciendo que la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, que los caracteriza frente a los demás. Otra de las definiciones que da el diccionario es conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Si nos fijamos detenidamente en ambas definiciones, vemos que destacan las siguientes ideas. Por un lado, se dice que son rasgos propios de un individuo y por otro lado, que le caracterizan frente a los demás, o que es la conciencia que tiene una persona de ser distinta a las demás. Según esto, vemos que la identidad tiene un componente individual y otro colectivo. Es, por un lado, algo personal e individual, pero que solo tiene sentido dentro de una colectividad. Así que podemos decir que la identidad es algo que todos tenemos, pero que además todos queremos tener, para ser aceptados por el grupo. La identidad está compuesta por todos los rasgos que nos definen, rasgos físicos y de nuestra personalidad. Por lo tanto, podemos decir que la identidad es un poliedro, pues tiene múltiples caras, y además es dinámica, pues va cambiando a lo largo del tiempo y dependiendo de la situación. Nuestra identidad no necesariamente va a ser la misma durante toda la vida, y en un mismo momento no mostramos la misma identidad en unas circunstancias que en otras. Yo, por ejemplo, no me muestro igual ahora grabando este vídeo que un domingo cuando estoy con la familia comiendo una paella. Bien, pues todos estos rasgos que conforman nuestra identidad son recogidos por algunas administraciones en documentos que sirven para identificar a la persona. Es el caso, por ejemplo, del DNI, que recoge rasgos físicos como por ejemplo la foto o datos personales como el nombre o la fecha de nacimiento, o la dirección o el nombre de tus padres. Incluso antiguamente se indicaba cuál era tu profesión. Todos estos datos conforman tu identidad, pero estos datos son insuficientes. Hoy Internet ha actualizado el concepto de identidad gracias a la gran cantidad de datos que arrojamos a la red. Y todos estos datos que la red toma de nosotros van dejando rastro. A partir de estos datos, Internet puede definir cuál es nuestra identidad de una manera mucho más fiel que cualquier otro medio. Si buscamos información sobre un libro, si hacemos una compra, si publicamos un comentario en Facebook, o si escribimos un blog, o si nos etiquetan en una foto, todo esto deja rastro y va definiendo nuestra identidad. El experto en seguridad en Internet, Bruce Schneier, clasificó los datos que la red toma de nosotros en diferentes bloques. En el documento en PDF con los contenidos del tema tenéis explicados los diferentes bloques de datos. Os animo a echarle un vistazo. También es interesante conocer las diferentes partes en que podemos dividir nuestra identidad en la red. Para explicarlo yo suelo usar la ventana de Johari, que es una matriz que idearon los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham, de ahí su nombre Johari, para determinar el grado de comunicación de una persona dentro de un grupo. Así se combinan datos que yo conozco o desconozco con los que los demás conocen o desconocen. Los que conozco tanto yo como los demás conforman el área abierta. En la red es cualquier dato que hago público, como por ejemplo un post de un blog. Pero también hay datos que aunque yo los conozco, los demás desconocen. Por ejemplo, visitar páginas de forma oculta o juegos online que deseamos ocultar. Hay un área ciega que está formada por datos que yo desconozco y que los demás conocen. Es, por ejemplo, cuando publico algo que en realidad no interesa a nadie, pero yo no lo sé. Y por último, hay un área desconocida formada por datos que aún no he publicado y que por tanto desconozco. Antiguamente se hablaba de la existencia de una identidad digital diferenciada de la analógica, aquella que tenemos fuera de la red. Pero hoy, gracias a la gran cantidad de datos que la red recopila, ya se habla de una identidad única, híbrida, con una parte digital, eso sí, pero una identidad única. ¿Y por qué es importante trabajar en clase la identidad digital? Por un lado, la Convención de los Derechos del Niño, que estamos todos obligados a respetar, nos dice que hay que preservar la identidad de los niños. Y como hemos visto, esa identidad ya tiene un importante componente digital. Por otro lado, como vimos en el primer tema de nuestro curso, estamos obligados por la ley a trabajar la competencia digital, como competencia clave que es. Y como explico en el tema, una de las subáreas que componen la competencia digital es la gestión de la identidad digital. Pero no solo hay que trabajar la competencia digital porque lo diga la ley. Hay razones de peso entre las que destacan que es preferible que en la red se diga de ti lo que tú dices y no lo que otros dicen. Además, con una buena gestión de la identidad digital podrás reaccionar a tiempo ante cualquier situación no deseada.
Por otra parte, en términos generales, si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. Por último, es importante destacar que una red social, virtual o analógica, funciona como elemento de protección, pues te permite conectar con los demás. Y cuantas más conexiones online, más conexiones offline podrás hacer. Cuantas más personas conozcas, en definitiva, más posibilidades de éxito tendrás. En el apartado para saber más, os enlazo un documento con ejemplos de mal uso que algunos jóvenes hacen de las redes y sobre los que es necesario llamar la atención. Para evitar esos malos usos, lo mejor es informar y educar. En primer lugar, debemos tener muy claro qué objetivo tenemos en las redes. La red es una herramienta que facilita el empoderamiento, pero debemos tener muy claro qué queremos proyectar. Una vez decidido el objetivo, tenemos que enseñar a diferenciar entre medios públicos y privados. Hay que ser consciente que perdemos el control sobre cualquier cosa que hacemos pública en la red. Además, como ya hemos visto en otros temas, ante la sobreabundancia de datos que hay que enseñar a nuestros alumnos a discriminar la información buena de la inadecuada. En este contexto es importante que el docente desempeñe un rol de curador de contenidos, que enseñe a sus alumnos a cómo seleccionar la información. Es importante pensar 2 veces antes de publicar. Recordemos, como hemos repetido varias veces, que no vamos a poder controlar la información una vez la hayamos hecho pública. Así que, ¿realmente queremos que aquello que vamos a publicar lo pueda ver cualquiera? Para evitar problemas es importante seguir unas reglas de urbanidad en la red. Es lo que se conoce como netiqueta, una serie de normas de educación, muchas veces no escritas, que indican cómo te debes comportar en las redes. Por último, para sacar el máximo partido a las redes, debemos aprender a desconectar en los momentos adecuados. Ampliaremos estos contenidos a lo largo del tema.